Durante los últimos 5 años, te vendieron una historia. Te dijeron que Texas era invencible. Te dijeron que Dallas era la nueva tierra prometida, donde los precios de las casas nunca bajarían porque todo el mundo se está mudando aquí. Te dijeron que comprar bienes raíces en el Metroplex DFW era la apuesta más segura en la historia moderna de los Estados Unidos. Pero en este inicio de 2026, esa narrativa se ha estrellado contra un muro de realidad matemática que nadie en los medios tradicionales quiere admitir. Lo que estamos presenciando en Dallas ya no es una corrección, no es un enfriamiento. Es el inicio de un colapso estructural causado por el mayor exceso de inventario que hemos visto desde la crisis financiera de 2008. Hoy voy a mostrarte los datos que los agentes inmobiliarios están rezando para que no veas. Vamos a desglosar cómo el inventario se ha cuadruplicado, por qué gigantes de la construcción como Lennar están recortando precios en casi $100,000 por unidad en pánico silencioso, y te mostraré los códigos postales exactos, calle por calle, donde los inversores están perdiendo la camisa ahora mismo. Si estás pensando en comprar una casa en Dallas este año, o peor aún, si estás pensando en vender, este video podría salvarte de cometer un error de $500,000. Quédate hasta el final, porque voy a revelar mi predicción exacta para el tercer trimestre de 2026, y créeme, no es lo que estás escuchando en las noticias locales. Soy el tutor de casas, y esto es el análisis forense del mercado inmobiliario que nadie más se atreve a hacer. Antes de entrar en los números sangrientos, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Lo que vamos a revelar hoy sobre Texas es solo el principio. Empecemos. Para entender por qué Dallas está en problemas, tienes que ignorar el ruido y mirar una sola métrica: la oferta. La economía básica nos enseña que cuando la oferta supera masivamente a la demanda, el precio debe caer. No es una opinión, es una ley física del mercado. Actualmente, en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, tenemos cerca de 30,000 casas activas en el mercado. Para poner esto en perspectiva, volvamos a noviembre de 2021. ¿Recuerdan esa época? Las tasas de interés estaban al 3% y solo había 7,300 casas en venta en todo el Metroplex. Si querías una casa, tenías que pelear con otros 20 compradores. Hoy, el inventario se ha multiplicado por 4. Estamos hablando de un aumento del 300 al 400% en la disponibilidad de viviendas. Pero aquí está el verdadero problema, y es donde se pone interesante. El promedio histórico de inventario para esta época del año es de unas 19,000 casas. Estamos operando con un superávit de inventario del 50% por encima de lo normal. Y mientras el inventario se dispara hacia la luna, la demanda se ha evaporado. Las ventas de viviendas han caído por debajo del promedio histórico. Tenemos menos gente comprando y mucha más gente vendiendo. Esto crea lo que llamamos meses de oferta, months of supply. Cuando este número sube, el poder pasa de las manos del vendedor a las manos del comprador, y los precios empiezan a sangrar. ¿Por qué está pasando esto ahora? Es una tormenta perfecta. Tienes a propietarios que compraron durante la pandemia y ahora se dan cuenta de que no pueden pagar los nuevos impuestos a la propiedad de Texas, que se han disparado junto con los valores tasados. Tienes el efecto de las tasas, que, aunque se han estabilizado, siguen siendo el doble de lo que la gente estaba acostumbrada. Y tienes un factor del que hablaremos en un minuto: la sobreconstrucción masiva. En condados como Collin County, los precios ya han bajado 5.2% oficialmente, pero eso es solo el promedio. Si miras bajo el capó, en ciertos códigos postales, la caída es de doble dígito. Y esto, amigos míos, es solo el aperitivo. Si quieres saber la verdad sobre el mercado, no mires a los vendedores particulares que todavía están en negación emocional sobre el valor de su casa. Mira a los constructores: Lennar, D.R. Horton, Pulte. Estas son corporaciones gigantes, no tienen emociones,
tienen hojas de cálculo, y sus hojas de cálculo les están gritando, vendan ya. Analicemos un caso real que encontramos esta semana en Celina, al norte de Frisco. Es un área que se suponía que era intocable. Tenemos una casa de obra nueva de Lennar, 4 habitaciones, 3 baños, más de 3,000 pies cuadrados. Una casa bonita, típica de Texas. Miren el historial de precios. En los últimos 2 meses, el constructor ha recortado el precio en $80,000. Han bajado el precio a unos $158 por pie cuadrado. Déjenme decirles por qué este número es aterrador para el mercado. $158 por pie cuadrado es básicamente el costo de reposición. No se puede construir una casa hoy en día por mucho menos que eso. Cuando ves a un constructor vendiendo a costo de reposición, significa que han renunciado a sus márgenes de beneficio solo para mover el inventario y salir de la deuda. Están en modo de liquidación. Y no es solo Lennar. Si conduces por la autopista 380 o hacia el norte por la Dallas North Tollway, verás carteles de incentivos por todas partes. Compramos tu tasa de interés, gastos de cierre pagados, paquete de electrodomésticos gratis. Estas son formas encubiertas de bajar el precio, sin bajar el precio de lista oficial, para no enfadar a los vecinos que compraron hace 6 meses por $50,000 más. Pero no se engañen. El valor real de estas propiedades está cayendo en picada. Y esto nos lleva a los inversores. Hubo una fiebre de oro en Dallas. Flippers e inversores institucionales compraron todo lo que pudieron en 2022 y 2023. Ahora, muchos de ellos están atrapados. Encontramos propiedades en el Bishop Arts District, una zona hipster y de moda al sur del centro, donde los precios se han cortado de $700,000 a $450,000. Un recorte de $250,000 en una propiedad construida en 2023. Dejen que eso asimile. Alguien pensó que esa propiedad valía casi $750,000 hace un año. Hoy el mercado dice, no gracias. Si esto está pasando en las zonas de moda, ¿qué creen que pasará en los suburbios genéricos donde hay 5,000 casas idénticas a la tuya? Ahora, quiero ser muy preciso. Dallas es enorme. Decir Dallas está cayendo es una simplificación. Necesitamos hacer una cirugía de precisión en el mapa. Hay una bifurcación masiva ocurriendo ahora mismo. Hablemos de las zonas de sacrificio, lugares como Princeton, en el condado de Collin. Aquí, el inventario ha pasado de 100 casas en 2019 a más de 330 hoy. Es un aumento del 300%. Nuestro análisis predice una caída adicional del 8% al 10% en los próximos 12 meses. Si compraste aquí en el pico, estás bajo el agua. Prosper, otro favorito de los nuevos ricos, también está viendo cómo el inventario se acumula peligrosamente. Miren Carrollton. El inventario casi se ha triplicado en 2 años. Cuando ves un gráfico de oferta que se parece a un palo de hockey, tienes que correr en la dirección opuesta. Los vendedores en estas áreas todavía están tratando de obtener precios de 2022, pero los compradores han desaparecido. Pero aquí está la trampa, y por qué los titulares generales son engañosos. Todavía hay islas de riqueza. Miren Highland Park y University Park. Aquí los precios siguen subiendo. ¿Por qué? Porque no hay inventario. No hay terrenos nuevos para construir. Los millonarios y las familias antiguas de dinero de Dallas no están vendiendo en pánico. Esta es la lección clave de 2026, la polarización. El mercado de lujo ultra prime, las casas de 2 a 5 millones en zonas establecidas, están blindadas. Pero el mercado medio, el mercado de entry level y sobre todo el mercado de los suburbios lejanos, donde los constructores tienen tierra infinita, ese mercado está en caída libre. Y un factor que nadie menciona, los impuestos. En estas zonas donde los precios bajan, las asestaciones fiscales siguen altas. Estás pagando impuestos sobre una casa que el condado dice que vale $500,000, pero que el mercado dice que vale $420,000. Esa discrepancia está asfixiando el flujo de caja de los inversores y empujando a más propietarios a vender, alimentando el ciclo vicioso. Aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque esto explica el porqué detrás del colapso. Durante la última década,
Inversores de California y Nueva York inundaron Dallas porque los números tenían sentido. Podías comprar una casa, alquilarla y obtener un retorno del 6% o 7%. Pero hoy, el cap rate, o retorno de alquiler en Dallas, ha caído al 3.5%. Mientras tanto, puedes comprar un bono del gobierno de los Estados Unidos, la inversión más segura del mundo, y obtener un rendimiento superior, sin tener que arreglar inodoros ni lidiar con inquilinos. El dinero inteligente ya ha hecho las cuentas. ¿Por qué arriesgarse en un mercado inmobiliario que cae cuando el banco te paga más por no hacer nada? Esto ha provocado que la demanda de los inversores, que representaba casi el 30% de las compras en Dallas, desaparezca de la noche a la mañana. Sin inversores poniendo un piso a los precios y con las familias locales expulsadas por la asequibilidad, ¿quién queda para comprar esas 30,000 casas? Nadie, o al menos nadie al precio actual. Entonces, ¿qué va a pasar en el resto de 2026? Mi pronóstico es claro. Primero, veremos a los constructores volverse aún más agresivos. Esperen ver recortes de precios oficiales, no solo incentivos. Necesitan limpiar sus libros contables antes de que termine el año fiscal. Segundo, los vendedores de reventa que han estado probando el mercado con precios altos tendrán que capitular. Veremos una ola de reducciones de precio en primavera, cuando se den cuenta de que la temporada de compras habitual no ha traído la avalancha de compradores que esperaban. Y tercero, las oportunidades volverán, pero requieren paciencia. Dallas sigue siendo una potencia económica a largo plazo. Tiene empleos, tiene migración, tiene cultura, pero a corto plazo, el péndulo se ha movido demasiado hacia el exceso. Si eres comprador, tu superpoder ahora mismo es la paciencia. Tienes 30,000 opciones y el tiempo está de tu lado. Usa datos, no ofrezcas el precio de lista. Negocia agresivamente. Si eres vendedor, tienes que ser realista. Si necesitas vender, adelántate al mercado. Pon un precio agresivo hoy para no perseguir el mercado hacia abajo mañana. El mercado inmobiliario es una bestia viva y está cambiando cada semana. En este canal no te damos esperanzas falsas. Te damos datos puros y duros para que protejas tu patrimonio. Si valoras esta honestidad, golpea ese botón de suscripción ahora mismo. Comparte este video con cualquiera que conozcas en Texas que necesite despertar a la realidad. Soy el tutor de casas, y nos vemos en el próximo análisis.